titulares. Comencemos con las noticias. Muy temprano por la mañana se dio a conocer que el director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, había sido detenido. Se le imputa el delito de conspiración para el lavado de dinero y asociación ilícita. Fue llevado a la torre de tribunales y enviado a prisión preventiva. El director del sistema penitenciario, Edgar Josué Camargo, junto al exsubdirector Eddie Fisher y 3 personas más, escucharon los motivos de su detención por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, quien trasladó la audiencia de primera declaración para este viernes. El juez dictaminó prisión preventiva, no sin antes dudar cuál era la mejor prisión para Camargo, dado al puesto que desempeñó hasta hoy. Finalmente la decisión fue tomada y los 5 detenidos fueron enviados al destacamento militar de Matamoros, mientras que Camargo, a raíz de haber presentado problemas de salud durante la audiencia y haberse respaldado en certificado médico que lo diagnosticó con problemas de hipertensión arterial, será evaluado por un médico forense y podría ser trasladado a un centro asistencial privado. A su salida del juzgado de mayor riesgo, Edgar Camargo reafirmó su inocencia. No voy a dar declaraciones ahorita, ya di declaraciones en la mañana. ¿Solo ella recibió alguna vinculación con Byron Lima? ¿O cómo se declara? Definitivamente que inocente, ustedes oyeron al señor juez. Esta es una imputación de sospechas únicamente y ya estarán los abogados presentando todas las pruebas correspondientes. Sigamos con las noticias. He de contarle ahora que las máximas autoridades de la CICIG, del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público dieron a conocer cómo funcionaba una estructura criminal manejada por el reo Byron Lima Oliva. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, dio a conocer que la estructura que comanda el capitán Byron Lima, con la ayuda del director del sistema penitenciario y otros funcionarios de Pavoncito, no solo determina la conducta de los presos, sino también hace negocios con ellos en contubernio con los funcionarios. De esa estructura criminal encontramos como el eje central al señor Byron Lima, quien imparte órdenes a otras personas para lograr el traslado de reos, a cambio de lo cual obtiene pagos que además son compartidos en mínima parte con otras de las personas que intervienen en la estructura para hacer efectivos estos traslados. Con el señor William Salguero, Carlos Cermeño y José Ávila, obtiene la información de reos que requieren los traslados, convienen el precio que esos traslados costará, luego de recibido el dinero, que en este caso se trataba de $6.000 en efectivo, y se le entrega el dinero al director del sistema penitenciario, el señor Edgar Camargo, quien ordena efectivamente esos traslados. Y hemos documentado por lo menos 7 traslados que empiezan en el año 2013. Y en este mismo contexto, la jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, dio a conocer los delitos que se le imputan a Byron Lima Oliva como eje de una red criminal que opera en las cárceles del país. También aseguró que para muchos privados de libertad, Lima es la verdadera autoridad en presidios, por lo que acudían a él para pedir favores. Al señor Byron Miguel Lima Oliva, privado de libertad, asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública, tráfico de influencias por el traslado de Fabio Campos, tráfico de influencia por el traslado de Fernando de León, tráfico de influencia por el traslado de Silverio Chicas, Edgar Chicas y Andy Urbizú, por gestionar el traslado de Guillermo Méndez y Gonzalo Vázquez, asociación ilícita para lavado de dinero u otros activos, uso de equipos terminales móviles
en centros de privación de libertad. Vehículos tipo camioneta agrícola, motocicletas de marcas como BMW, Porsche, Jaguar, Range Rover, algunos de ellos blindados, así como un vehículo para transportar reos dentro de la cárcel, una casa en la playa y propiedades en condominios exclusivos, además de caballos pura sangre. La fiscal general del Ministerio Público anunció que pedirá al juzgado de extinción de dominio que se le quiten dichas propiedades al capitán Byron Miguel Lima Oliva. Y el capitán Byron Lima Oliva, quien purga prisión por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, reaccionó ante los señalamientos que hace la fiscal general del Ministerio Público, el jefe de la CICIG y el ministro de Gobernación, especialmente contra el jefe de la cartera del Interior. El capitán Byron Miguel Lima Oliva despotricó. Estas declaraciones las brindó cuando se presentó ante juez para escuchar las nuevas indicaciones en su contra. El ministro quiere enviarme a una cárcel de máxima seguridad con el fin de que me asesinen. En una cárcel del F1 donde encontraron 19 armas. ¿Cuándo en Pavoncito han encontrado armas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo en Pavoncito han encontrado drogas? Solo que ellos la metan. Cuando nosotros aceptamos que llegara sus enviados especiales a pedirnos cuota por cárcel. Disculpen, señores, pero Pavoncito no colaboró con ese pedido que él nos quiso imponer como cuota. Nosotros no mantenemos muertos de hambre. De ser trasladado, Byron Lima le pone orden a donde vaya y no tiene miedo porque soy soldado. Lo que sí tengo miedo es de que me va a mandar a asesinar López Boní. Eso sí tengo miedo. ¿Bien? Entonces que no se venga a hacer de la boca chiquita. Y Mauricio, que se recuerde que en el salón de mi mujer hay 30 cámaras de videos y que su servidor no es ningún mula. Esto, poco lo tenemos. ¿Ya? Y nosotros sabemos hacer un análisis de la situación. Y aquí, si el presidente realmente tiene carácter, tiene que destituir al ministro de Gobernación. Porque por intercambiar correos con presos, por mandarse mensajitos, por dar cheques sin fondo, por hacer reuniones en lugares no adecuados. Yo vengo de ser combatiente, no de un faldero matamarrados como López Bonilla con seudónimo Damián. Averiguemos quién es Damián. Y miren en www. Byron Lima Presidente. Ahí van a encontrar algo que se subió uno de los correos que subió el operador de la página, donde demuestra la comunicación que tenía yo con el jefe de campaña del Partido Patriota, donde hay fotografías de las blindadas que ellos dicen, recibiendo al presidente de la República en Quiché, recibiéndolo en Escuintla, recibiéndolo en Jalapa, y que ahora que no se van a hacer, que digan que no. Yo quiero ver esa declaración donde ellos digan que no es cierto. Yo quiero ver que los diputados del Parlacén, que los diputados actuales que están en el Partido Patriota digan que no me han ido a visitar por pedir favores. Yo no soy pelado, pues. Momento de ir a la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. En las 8:45 estamos de vuelta ya. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, le damos la bienvenida al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Bienvenido, señor ministro. Este ha sido un día especialmente difícil para usted, sin ninguna duda. Su director del sistema penitenciario ha sido capturado hoy a las 6 de la mañana. Hay graves acusaciones en contra de él. Usted ha comparecido junto al Comisionado Internacional contra la Impunidad y la Fiscal General para presentar este caso que, según la CICIG y el MP, es una estructura delictiva que tenía en la cúpula al señor Byron Lima, un reo. Arrancamos esta conversación con la primera pregunta de Claudia Méndez Arriaza. ¿Fue una sorpresa para usted que Eddie Camargo, el director del sistema penitenciario, se encontrara entre las personas que debían de ser capturadas hoy? Sí, fue una sorpresa recibir la llamada de él en el momento en que estaban comunicándole la orden de aprehensión. ¿Qué le dijo? Por principio me comunicó y me dijo, mire, están allanando mi casa y tengo una orden de aprehensión. Entonces yo le pregunté por qué. Y entonces me señaló las razones que estaban planteadas, los delitos que le estaban imputando. Y entonces le dije, bueno,
proceda como corresponde ahí. Yo voy a enviar gente para ver qué es lo que está ocurriendo. Por principio, en todo este tema no tenía conocimiento de investigación como corresponde, no somos juez y parte en este asunto, y entonces de ahí empezó a desarrollarse toda la situación. El Ministerio de Gobernación, su despacho, no tenía ningún conocimiento de que se estuviera produciendo una investigación en torno al sistema penitenciario por parte de CICIG y el Ministerio Público. No. En varias ocasiones hemos preguntado sobre situaciones muy específicas que se han venido dando, pero en este caso una investigación específica sobre el sistema en sí no tenía conocimiento. No, inclusive preguntamos en algunos momentos por algunas situaciones que nosotros manejamos para medidas administrativas, porque si tenemos alguna información de que pudiera haber alguna investigación vinculada al sistema o a migración o a la policía en algún caso, lo que ocurre es que no vamos a tomar medidas nosotros que en algún momento pudieran entorpecer algún tipo de pesquisa. Entonces, si tenemos alguna información, preguntamos. ¿Hay algo sobre esta línea para no poder desarrollar una medida administrativa, como el traslado de una persona, como el cambio de un director, ese tipo de cosas? Hay que estar siempre en el fiel de la balanza acá, porque si uno no pregunta a veces, y puede ocurrir que haya una investigación en curso, pudiera parecer como que uno hace algún cambio y que quisiera resguardar a alguien. Si no lo hace, entonces, ¿por qué no lo hizo? Es un tema que hay que trabajar siempre permanentemente, y cuando hay alguna situación que pudiera motivar una investigación en curso, regularmente hemos preguntado. Señor ministro, hace unos minutos le pregunté al comisionado de CICIG la responsabilidad de Eddie Camargo en estos hechos. Mi pregunta concreta fue, ¿Eddie Camargo hizo o dejó hacer? Y su respuesta fue, hizo. Sí. Hay prueba documentada de que dinero que correspondía al traslado de prisioneros está depositado en sus cuentas bancarias. ¿Cómo reacciona usted ante una respuesta como esta? Bueno, vea, yo no tengo ninguna evidencia de nada de lo que se ha planteado en esta investigación. Para mí este es un tema de justicia, es un tema de sometimiento a la ley y de aclarar una situación. Hoy lo que hay es una formulación de cargos y hay una imputación a funcionarios, exfuncionarios del sistema, a privados de libertad, que se les reimputa algunos delitos, y obviamente hay algunas capturas fuera. Como parte del debido proceso, lo que viene por delante es precisamente llevar a cabo todas las pesquisas que corresponden para llevarlos a primera declaración ante juez, y continuarán las investigaciones. Yo no puedo emitir juicio sobre ello. Yo lo que digo es, hay un axioma universal sobre la filosofía del derecho, que es la presunción de inocencia. Y mientras eso ocurre, para mí, en la misma línea de lo que he aprendido a lo largo de estos 32 meses, la presunción de inocencia prevalece. Si esto se llega a probar, es el criterio de un juez, con todas las pruebas que se presenten, el que va a determinar la inocencia o culpabilidad de alguien. Y si se llega a probar, ¿cómo calificaría usted su decisión de haber nombrado a esta persona para el cargo de director de presidios? ¿Y cómo calificaría usted los métodos de control que tiene sobre funcionarios tan cercanos como un director del sistema? Sí, siempre actúo, digamos, en este caso, o hemos actuado para la selección de funcionarios sobre la base de ver un currículo, de ver su desempeño. Y lo voy a decir de esta manera, en el caso de Edgar Camargo, viene con un perfil desde el gobierno pasado, estuvo al frente de la CECATID, una persona que tiene muchos contactos con la gente, con organismos internacionales, con cooperación internacional, con quien hemos venido trabajando la definición de una política pública penitenciaria con participación de organizaciones de la sociedad civil. O sea, cuando yo me voy al desempeño profesional en el cargo como funcionario, toda mi evidencia en ese desempeño para mí es correcta. Y todo lo que hemos venido avanzando en las cuestiones que venimos desarrollando para la reforma del sistema penitenciario también lo es. Ahora, el control sobre situaciones muy personales, muy particulares, eso ya escapa en algún momento a mi control. Aquí el tema es qué procesos llevamos a cabo para seleccionar funcionarios. Y los procesos que yo llevé a cabo me decían completamente que no había ningún problema, que estaba
nombrando, como en cualquier otro caso, a personas idóneas para eso. Pero ¿cómo se protege un Estado? ¿Con inteligencia interna, perdón, con contrainteligencia? ¿De qué manera se protege para que un funcionario suyo no termine incurriendo en este tipo de delitos que hoy se le imputan al director? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mecanismos desde las inspectorías, pasando por asuntos internos. Pero yo le pregunto a la gente también, si a mí me preguntan, ¿tenemos el control 100% de lo que hacen nuestros hijos? Y la respuesta va a ser, no. Hay algo que se escapa. En medio de todo esto, imagínense ustedes un sistema penitenciario con un sobrehacinamiento del 300%, diseñado para 7,000 privados. Hoy tenemos 18,000 más 2,000 en las cárceles públicas, heredado con una complejidad para manejar una crisis al interior. Siempre es complicado. Lo que quiero decir es de que en temas de seguridad, en temas de controles, no hay nada infalible. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero con todo respeto, señor ministro, no se compara a un hijo con un funcionario. Deben de crearse sistemas de control para verificar. Yo lo que quiero, la comparación es si es difícil de repente para un padre cuando le dicen, mire, usted sabía que su hijo hizo esto. Van a decir no. Imagínense lo difícil y complicado que es tener mecanismos que me garanticen el 100% de control. No se puede. Es humanamente imposible. Están los mecanismos, está la metodología, están los procesos, están las unidades de verificación. Pero aún así pueden ocurrir cosas. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Ha sido acusado su cartera especialmente de dirigir nombramientos en los cuales se define o se identifica una línea en especial. Militares, compañeros de escuela, compañeros de promoción. Y que eso ha sido lo que ha definido el nombramiento de señores como Edgar Camargo en ese puesto y muchas de las posiciones que también habían en el sistema penitenciario. Eran compañeros de promoción, eran compañeros de armas, como se ha dicho. ¿Es esto lo que pesó para las contrataciones de ellos? No. Yo en este caso, y lo digo, tenemos una serie de profesionales que no tienen tampoco nada que ver con el ejército. Obviamente hay algunos cuadros en el marco de lo que hemos venido trabajando que sí lo son. Y si revisamos, digamos, administraciones anteriores, o va a haber alguien que era promo de la universidad, o que se conocieron en el colegio, en la colegiación profesional, porque trabajaron juntos. Eso es, a mí me parece lo más normal. Pero quisiera hacer la siguiente aclaración. ¿Es normal que en una cartera de seguridad alguien con una carrera dentro del ejército sea nombrado? Lo que no resultaba normal a la luz de estas críticas es que fueran compañeros o que los uniera en algún momento una relación cercana. Con el señor Lima es lo que estás diciendo. No solo con el señor Lima, sino también con el señor López Bonilla, con el propio presidente. Ah, bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿Promoción mía? No tengo ninguna promoción entre los cuadros que tengo. No me refiero específicamente a las promociones. Lo que sí le puedo decir a ustedes de que yo, por ejemplo, conozco a Byron Lima desde que era cadete, fui su instructor en muchos cursos, lamento que esté pasando por este tipo de cosas. Yo no tengo nada en lo personal con el señor Byron Lima, siempre lo catalogué como un oficial muy capaz, era un pentatlonista de primera en el país, un tipo inteligente, muy convencido, muy laborioso. Ministro, pero la familia del señor Lima participó en apoyo del actual partido de gobierno cuando usted era jefe de campaña de ese partido. Por ejemplo, un hermano de él fue el encargado de la campaña, entiendo yo, del distrito de Quiché. Así es. Él le respondía directamente a usted. Diputado Galdames. No, hay descentralización en otras campañas, digamos, por las diputaciones. En el caso mío, yo era jefe de campaña de la campaña presidencial del presidente Otto Pérez Molina. Entonces, y como le digo, no estamos negando de que nos conocemos desde el ejército, de que interactuamos en algún momento, de que en el marco de eso hubo algunos apoyos, algunas contribuciones. Por ejemplo, en el caso de las playeras. O los vehículos blindados, por ejemplo, cuya propiedad se le atribuye hoy al señor Lima. Bueno, tendríamos que verificar si los vehículos que hoy aparecen son vehículos que estuvieron en algún momento. No tengo yo conocimiento sobre ese tema. Yo por lo menos nunca recibí. Pero en aquel momento, ¿a ustedes no les pareció sospechoso que una persona que se encontraba en prisión pudiera proveer playeras o pudiera proveer vehículos blindados para una campaña? Bueno, no es que lo veamos sospechoso. Yo en ese momento teníamos una valoración de muchas cosas que ocurrían, por ejemplo, en el caso de Pavoncito, en donde lo que se veía era un centro de detención con orden, con colaboración, con presencia de una universidad, con clases para la gente, con talleres en donde la gente trabajaba. Tampoco era que ese mérito era atribuido al señor Lima. Así es, era atribuido en ese momento. Y yo lo digo hoy abiertamente. Había un plan desde el principio que era convertir a Pavoncito en una cárcel modelo.
en donde lo que estábamos viendo ahí replicado se pudiera hacer, pero institucionalmente, no bajo el control de un privado de libertad, como lo teníamos en ese momento. Era institucionalizar las cosas, y por eso ha publicado algunas fotos con cooperantes, con funcionarios, porque ese era el plan. Ministro, pero hoy que está enormemente furioso por la imputación de los nuevos delitos, está diciendo una gran cantidad de cosas en contra suya, sobre todo. Yo voy a mencionar algunas cuantas. El señor Velázquez fue sumamente cauto cuando yo le pregunté si esas iban a ser líneas de investigación. Él dijo que ellos tenían que valorar, primero conocer las declaraciones, valorar correctamente y hasta después decidir si valía la pena o no investigarlo. Pero yo le pregunto, él dice que le llegó a sugerir a usted el nombramiento de los cuadros del sistema penitenciario, de los altos cargos del sistema penitenciario. ¿Cómo responde usted a eso? Solo puedo añadir una información. El suegro de él fue un encargado administrativo del sistema penitenciario. Subdirector administrativo. ¿Cómo nos explica eso? Bueno, les explico que para mí hasta el momento de la evasión me enteré que realmente el señor Reyes tenía una vinculación con él en ese momento. Yo recibí... Que la hija de él estaba vinculada con el señor Lima. Así es. Estamos hablando de un ministerio, no es excusa, de 38,000 colaboradores. Aquí están todas las direcciones, la policía, el sistema, todos se rigen por sus propias leyes y los directores asumen responsabilidad directa por ese cumplimiento. Yo soy el ministro del despacho superior que dirige estratégicamente todo este tema, pero ellos tienen responsabilidad sobre lo que ocurre de acuerdo al cumplimiento de la ley. Por supuesto, él puede decir, sí le recomendé nombres. ¿Cuántos, imagínense ustedes cuántos cientos o miles de personas me enviaron a mí recomendaciones para todos los puestos que hay? Unos pidiendo trabajo, otros decían que habían participado en la campaña, otros recomendando a gente que podía ocupar algunas posiciones. Eso era lo normal. Y sí, él en algún momento me envió un mensaje. El asunto es, le respondí, hablé con él alguna vez directamente. ¿Más aún, tomó en cuenta alguno de los recomendados de él? Sí, por supuesto. ¿Sí los tomó en cuenta? Sí, tomé en cuenta porque yo lo que hice fue, estudié precisamente en el marco de todo lo que nosotros teníamos, de cuadros que estábamos analizando para poder trabajar sobre este tema, cómo podíamos organizarlos. Miren, ¿no le parecía a usted sensible, un asunto de seguridad sensible, que tomara la recomendación de un prisionero? Mire, estaba viendo en ese momento ¿Para cuidar a ese prisionero? Sí, para cuidar para desarrollar trabajos administrativos, operativos para funcionar el sistema. Venir aquí, yo no puedo venir aquí como hermanita de la caridad a quererme hacer cargo de un sistema penitenciario que yo les decía a ustedes es una herencia de 40 años de abandono. Mentira. Uno tiene que toparse con situaciones que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Aquí es cómo llevamos a cabo un proceso de reingeniería y de reordenamiento. Y por supuesto, así como me hicieron recomendaciones ahí, me lo hicieron sobre gente que había estado en el sistema. Hubo un tiempo de transición con el director que estaba antes, evaluamos cuáles eran las situaciones que se estaban heredando. No son decisiones fáciles al final del día, pero lo que yo digo es, muy bien, pudo cooperar en algún momento, nos conocemos de antes, había una buena intención. Eso tampoco implicaba una patente de corso para hacer lo que se le diera la gana después. Estas son las situaciones que yo creo. Y al final de cuentas hay algo que sí es importante. Todos somos responsables individualmente ante la ley. Y él es responsable por lo que haga, por lo que hizo. Yo soy responsable por la gestión y por lo que corresponda. Éxito o fracaso es una cuestión que no podemos garantizar. Nunca hay dos glorias juntas. Aquí vamos caminando sobre una línea de acción que tenemos determinada, pero que no garantiza el 100% de éxito en lo que hacemos. Quiero parafrasear sus palabras hace 3 semanas cuando usted decía que no hay poder capaz de mover a Byron Lima Oliva de una prisión hacia otra. Sí. Sí. ¿Qué dice ahora sobre esas declaraciones que hace 3 semanas decía nadie puede contra él? Bueno, porque nosotros lo que queríamos era tomar una medida administrativa para poner las cosas en orden. Y esa medida administrativa era utilizar los mecanismos que la ley le da al director del sistema penitenciario para poder hacer un cambio. Primero porque hay una situación de fondo. Pavoncito es un centro de detención preventiva. Y el señor Byron Lima es un convicto, está cumpliendo una sentencia. En definitiva. Entonces, así es. Segundo,
había que tomar el control sobre situaciones que estaban ocurriendo ahí adentro, que son informaciones nuestras, que es información que tenemos y que las corregimos con situaciones administrativas. Porque muchos me preguntan, ¿y desde cuándo sabía? ¿Y por qué no actúan? Aquí hay dos categorías. Usted se quejó de los jueces que no permitían esos traslados. Sí, yo me quejé de que una vez había una intención de cambiarlo, venían los recursos de exhibición personal, los amparos y se impedía cualquier tipo de movimiento. Y nosotros necesitamos tener de verdad control sobre centros, como en el caso de Pavoncito. Por eso dije, un año completo de tratar de poner las cosas en orden eran imposibles. ¿Se había rendido, señor ministro? No me rindo, pero no voy a hacer nada que no pueda hacer en el marco de la ley, ¿verdad? Ministro, ¿hubo cambios en la estructura del sistema penitenciario a partir de del intento de evasión o de la evasión, debe decirse de esa manera, porque en realidad él retornó al centro donde estaba recluido? Sí. Que se descubrió del señor Lima hace cosa de un año. Sí. ¿Hubo cambios en ese sistema penitenciario? ¿Hubo cambios en los controles para impedir que siguiera gozando de tanto ascendiente el señor Lima sobre el sistema penitenciario? Sí, por supuesto, hubo cambios. Se tomaron medidas administrativas como correspondía. Se tomaron mayores controles sobre las situaciones que implicaba permisos para salir del centro de detención. Sí, se tomaron muchas medidas. Pero esas medidas hoy se muestran probadamente ineficaces. No, porque no necesariamente el hecho de que él pudiera o no salir le daba libertad de acción sobre lo que podía hacer. ¿Por qué queríamos que saliera de Pavoncito? Porque Pavoncito ha sido su feudo, desde el cual ha podido él operar como corresponde en sus acciones. ¿Cómo se va a garantizar el Ministerio de Gobernación que no ocurra lo mismo ahora que se encuentra en Mariscal Zavala? ¿Cómo va a garantizar ese Ministerio de Seguridad que no replique ese mismo feudo a la cárcel a donde vaya? Bueno, tenemos que, si es en una cárcel como el Mariscal Zavala, por ejemplo, ahí tenemos otro tipo de control, mucho más estricto. Ahí lo que tenemos es precisamente más restringidas las cosas. Es un centro de detención con una menor cantidad de personas. Los controles están son mucho más eficaces. Y obviamente, como les decía, aquí venimos desarrollando durante 2 años y medio una serie de cambios de fondo que todavía no se visualizan bien en el tema del sistema penitenciario. Igual que en migración, igual que en otras áreas del Ministerio de Gobernación, pero que van en camino a este tipo de cosas. Señor ministro, le agradecemos enormemente que en un día como hoy, que ha sido especialmente duro para su cartera, usted haya aceptado sentarse frente a las cámaras de Canal Antigua para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.